dos temas. Uno, las características de los fenómenos sociales y además de eso voy a hablar de delimitar un poco más algo que ya también hablé en la clase pasada, la antes pasada si no me equivoco, sobre el concepto de ciencia. ¿Cuáles son las características? Empecemos con el primero. ¿Cuáles son las características de los fenómenos sociales? Ya que los investigadores de las ramas de las ciencias jurídicas básicamente hacen investigación social, ¿no es cierto? Deben saber dos o tres cosas. Que los fenómenos sociales en general tienen en lo particular dos características que son las que los diferencian básicamente de fenómenos naturales y que en razón de estas dos características es muy difícil, ya vamos a decirlo un poco más abajo, mejor, es muy difícil estudiarlos con las mismas herramientas con las que se estudian los fenómenos naturales. Por ejemplo, el arte experimental no tiene los mismos resultados, las mismas previsibilidades que se pueden buscar atendiendo a los fenómenos naturales que en las ciencias sociales. ¿Cuáles son estas dos características? Uno es el carácter radicalmente inacabado de los fenómenos sociales. Y otra es la dimensión semiótica de esos fenómenos. La relación en parte indeterminada, digamos así, y también en razón de ello podemos decir que es polisémica entre el significado, entre el significante observable y el significado latente de todo fenómeno social. Cuando decimos, cuando hablamos de dimensión semiótica, cuando hablamos de lo semiótico, básicamente no estamos empleando propiamente el término. Es decir, que estamos refiriéndonos al empleo que hacen los seres humanos de los signos que se transmiten entre sí. ¿De acuerdo? A ver, no existe una única realidad en el ámbito de lo social. Y eso es un problema en el ámbito social, como por ejemplo en lo educativo. No hay una sola realidad, sino múltiples realidades que, digamos, que se complementan mutuamente. Digamos que desde cada una de estas diferentes perspectivas con que yo puedo ver la realidad, cada perspectiva nos va ofreciendo una realidad diferente y una matización o un matiz de esa realidad que tiene una singularidad por cada sujeto o por cada grupo estudiado. Es decir, que los individuos son agentes activos en esta construcción que van haciendo de la sociedad donde viven, y de esta sociedad y de la realidad donde se van construyendo sus propias realidades individuales y grupales. Entonces, cualquier fenómeno que ocurre en la realidad social y también en una realidad como por ejemplo dimensionada en un aula de estudio, tiene básicamente dos perspectivas, o más bien dicho, dos dimensiones. Una dimensión que es objetiva, que está construida o está manifestada precisamente, valga la redundancia, por las manifestaciones observables de esa realidad, y otra dimensión subjetiva, que ya no son las manifestaciones observables, sino el significado que lo observado tiene para aquellos que lo viven. Por lo tanto, otra vez digo, las ciencias sociales requieren un modelo que en todo caso vaya a contemplar esas peculiaridades del fenómeno o del objeto de estudio, en este caso social, ¿no? Y también a ello debemos agregar que si vamos a buscar un proceso o una técnica o un instrumento metodológico para abordar esa realidad,
entonces esa técnica o ese instrumento debe amoldarse, como yo siempre digo, como el guante a la mano, a la naturaleza del problema que se está intentando estudiar. Desde el punto de vista positivista, el propósito de la investigación siempre va a ser o a buscar establecer leyes para poder predecir y controlar el futuro de los acontecimientos y de los intercambios. Pero ya vemos, como estoy adelantando al comienzo de esta clase, no es tan fácil predecir y controlar en las relaciones sociales. Por eso parece que es mejor, o aparece, el enfoque interpretativo, ya que el enfoque interpretativo se propone una utilización siempre hipotética y contextual del conocimiento que ya tenemos, del conocimiento adquirido en la investigación, ya que primero supone que hay una singularidad que reputa prácticamente irreductible en las situaciones que investiga, ¿no es cierto? Y que se da precisamente por las constantes interacciones entre los sujetos y entre los grupos y sujetos, que nos va a dar un resultado que puede llegar a ser imprevisible, ¿no es cierto? Dentro del estudio de esos individuos y grupos que componen ese espacio social que es el objeto de mi investigación. Muy bien, eso es lo que quería reseñar por un lado, ¿no es cierto? Más adelante, me parece que es importante también hablar de cuáles son las áreas en las cuales se va a desarrollar la actividad científica. Y esos son los contextos, que es lo que acabo de decir arriba. Dentro de la actividad científica, la definición del objeto de estudio, indudablemente, cuando yo cuando yo defino un objeto de estudio, lo que estoy haciendo es recortar en cierta parte la realidad, recortar el objeto, en este caso la realidad. Así como voy a elegir una metodología y no otra, también estoy recortando la realidad y voy a amoldar mi metodología, mis herramientas, mis instrumentos de observación y de medición y también de interpretación a esa realidad recortada, a esa realidad particular del objeto que estoy estudiando. Por eso nuevamente repito que no es tan fácil hacer lo mismo que hacemos con las ciencias naturales, observar, medir, experimentar y predecir, ¿de acuerdo? En las ciencias sociales. Digamos que lo que podría ser cuestionable desde este punto de vista es tratar de aplicar, es de tratar de universalizar la herramienta indiscriminadamente para cualquier área del conocimiento, cuando en realidad lo que debiese suceder es amoldar las herramientas a determinadas búsquedas o áreas o objetos del conocimiento y sobre todo cuando se trata de las ciencias sociales o ciencias del hombre, ¿no es cierto? Estas ciencias del hombre son las que precisamente cuestionaron y dieron por tierra con algunos procedimientos metodológicos aplicados en las ciencias naturales, ¿de acuerdo? Bien. Les decía lo de los contextos. Hay básicamente tres contextos que son muy importantes cuando hablamos, como yo decía arriba, cuando empecé a desarrollar el tema, en las áreas en que puede la actividad científica desarrollar su actividad, valga la redundancia. Estos son básicamente tres contextos, o dos, depende de la bibliografía en la que ustedes lean, ¿de acuerdo? Depende de la bibliografía, Samaja está en una posición y otros autores, y en este caso yo voy a enunciar la bibliografía que parece mayoritaria en cierto aspecto, que habla básicamente de tres contextos y no de dos contextos. Aunque la otra teoría también, la otra postura, digámoslo así, también lleva razón en ciertos aspectos,
Pero vamos nosotros como estudiantes principiantes en la ciencia de la metodología de la investigación, vamos a hablar de tres, básicamente de tres contextos. El primero de todo es el contexto de descubrimiento. El contexto de descubrimiento. El segundo es el contexto de justificación y el tercero es el contexto de aplicación. Ya los tres nombres, y con esto ya explico esto y terminaríamos, después y pasaríamos directamente al concepto de ciencia, ya la palabra, el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación y el contexto de aplicación, perdón, nos están dando tres ideas diferentes. El contexto de descubrimiento es algo inicial. Es cuando yo, supongamos que no conozco lo que es un bosque. Entonces me inicio ingresando al bosque y lo primero que hago es establecer o delimitar las pautas que delimitan o delimitan ese fenómeno o ese objeto. Vamos a ver que acá nos encontramos ante elementos subjetivos y situaciones que operan cuando el investigador va a ir a formular una teoría. Repito, elementos subjetivos y situacionales, ¿no es cierto?, que van a operar dentro del investigador cuando él está buscando formular una teoría de lo que ve o de lo que observa. En este ámbito, lo que pasa en el contexto de descubrimiento es que acá el investigador va a hacer una explícita referencia a cómo va a ir surgiendo su hipótesis o esa hipótesis a explorar, con lo cual es difícil negar la intervención de factores independientes de la razón. ¿De acuerdo? Más adelante, ya vamos a volver sobre esto un poco más en otras clases, pero es necesario compararlo con el contexto de justificación. El contexto de justificación digamos que se encuentra directamente relacionada con la manera, con la forma en que el investigador va a tratar de enunciar sus hipótesis o afirmaciones. Allá las enunciaba basadas en la razón y acá es la manera. En este momento, digámoslo así, están todas las cuestiones relativas a la validación del conocimiento que ya se ha producido en el contexto anterior. En el contexto anterior descubrimos, ahora justificamos lo que descubrimos. Es decir, vamos a tratar de validar, es decir, lo que le preocupa, lo que le angustia a este investigador es tratar de validar de que su conocimiento es bueno, disculpen la palabra profana, es un buen conocimiento, y separarlo de lo que no constituye un buen conocimiento. ¿Conozco correctamente? A esa pregunta responde este segundo contexto, ¿no es cierto? Dirimir si esta creencia es correcta o incorrecta, evaluar los criterios que debiesen o no admitirse para elegir racionalmente entre teorías alternativas que podrían también explicar este fenómeno. Ahí es importante señalar a un autor, un epistemólogo, Bachelard, que con esto yo les quiero como que esto cierra la explicación. Él señala que se da una situación paradojal en este momento. ¿Por qué? Porque dice que no puede haber una situación de nuevo conocimiento sin un saber previo, sin un conocimiento anterior. Qué interesante, ¿no? Ya que los conocimientos nuevos solo se producen a partir de conocimiento, de mi conocimiento, de otros conocimientos. ¿Cómo puedo conocer algo nuevo, o mejor, o diferente, o alternativo si no conozco algo antes? Entonces, es paradójico por eso, porque todo conocimiento surge a partir de mi conocimiento de otros conocimientos. Aunque esos conocimientos sean erróneos.
cabe aclararlo, ¿no? Pero nunca va a aparecer desde la pura ignorancia, o de un estado cero inicial, por ejemplo. No, no, siempre va a aparecer a partir de otro conocimiento. Por eso es que este autor, este epistemólogo Batchelor, define al conocimiento científico como un proceso de rectificación incesante. ¿Rectificación de qué? De lo que yo tengo, ya tengo antes, del conocimiento que ya poseo de antes. Y el tercer contexto es el contexto de aplicación. En este contexto se encuentran todas las aplicaciones y las utilidades y beneficios que me pueden dar, y también los perjuicios, los errores, los grandes yerros provocados por la ciencia. ¿De acuerdo? Es decir, el contexto de aplicación, conocimiento aplicado. ¿Sí? Bien. Hasta acá lo de las tres áreas en las cuales se lleva a cabo y desarrolla la actividad científica. Y termino solamente para completar sobre la ciencia. Me pareció que había algo para decir ahí al respecto. Ezequiel Anderegg, en el año 1984, en su primer libro, y después en el 1991, en su edición posterior, la vuelve a ratificar, un concepto de ciencia. Dice que ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Y ahí tengo los elementos que se pueden deducir de esta definición de Anderegg, ¿no es cierto? El primero de todo es conocimiento racional, que debe ser cierto o probable, que debe ser obtenido metódicamente, sistematizado, verificable y relativo a objetos de una misma naturaleza. Por eso es importante la definición de Anderegg en ese sentido. A su vez, ya enseguida vamos a volver sobre esto, Sierra Bravo dice que la ciencia puede definirse como un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable obtenidos mediante el método científico. Acá también encontramos tres elementos. El contenido, la ciencia puede definirse como un conjunto de conocimientos, ¿de acuerdo? Contenido. Campo de actuación, ese contenido está dado por las teorías. Campo de actuación es la realidad observable. Conocimiento sobre la realidad observable, dice Sierra Bravo, ¿de acuerdo? Obtenido mediante procedimientos científicos. Es decir, el método científico. ¿De acuerdo? También podemos decir que la ciencia es un procedimiento de dar respuestas a preguntas y de resolver problemas, desarrollando técnicas perfeccionadas para la tarea precisamente de responder y resolver preguntas. Y una definición más, la de Cohen y Nagel: la ciencia es el conocimiento general, sistemático, aquel del cual se deducen todas las proposiciones específicas de unos pocos principios generales. Genial definición. Pero volvamos de nuevo, volvamos a la definición de Anderegg. Conocimiento racional, ¿por qué? ¿Por qué es un conjunto de conocimientos racionales? Porque tiene exigencias de método y está constituido por una serie de elementos básicos, es decir, un sistema conceptual, unas hipótesis y unas definiciones. Se diferencia del conocimiento no científico, poesía, que nos da la posibilidad de expresarnos a través de un estado de ánimo, desde una sensación, desde una visión, y también del conocimiento intuitivo, que es la aprehensión inmediata, sin ningún tipo de razonamiento científico de algún tipo, ni tampoco vulgar, es lo que llamamos intuición a veces, aunque la intuición esté basada básicamente sobre conocimiento, que no es tan intuitivo y no es que no es tan razonado, aunque sea vulgar. Pero lo cierto es que no es científico, ¿de acuerdo? Entonces, como dice Anderegg, un conocimiento racional,
Es decir, que tiene exigencias de método y está constituido por una serie de elementos básicos, tales como un sistema conceptual, una hipótesis. Cierto o probable. ¿Por qué cierto o probable? Porque la ciencia es susceptible a revisión y desestimación de ciertos postulados o leyes formuladas producto de diversos estudios. Es decir, se debe tomar en cuenta ante todo que la ciencia no posee toda la verdad, pero la actividad científica se caracteriza sí por su permanente renovación y revisión de los propios preceptos que la componen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que decíamos recién, de cierto o probable. Obtenido metódicamente. ¿Por qué obtenido? Porque está obtenido mediante reglas lógicas, por supuesto, y reglas y procedimientos lógicos. Es decir, no vino volando el conocimiento. No se trata de conocimientos son conocimientos que después se van a sistematizar. O sea, no van a quedar como conocimientos inconexos, aislados, como una mera intuición, sino que van a ir a parar luego a un saber ordenado lógicamente, ¿de acuerdo? Que está dentro de un sistema, de una teoría, o sea, de un sistema lógico de ideas. ¿De acuerdo? Y también relativo, como dice Anderek, a objetos de una misma naturaleza, o sea, a objetos pertenecientes a una determinada realidad que guardarían entre sí ciertos caracteres de homogeneidad. ¿De acuerdo? Es decir, objetos pertenecientes a una determinada realidad, ¿de acuerdo? Que tienen relación entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá, concepto de ciencia. Y para terminar, quiero agregar una cosita más, nada más, que es, ya dijimos lo que era la ciencia en relación al conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de ciencia vamos a encontrar? Y esto es importante y espero explicarlo en la clase que viene. Algunos científicos, más allá de que algunos científicos determinan qué áreas cognitivas pueden ser o no consideradas como ciencia, algunos otros procedieron a hacer unos análisis y determinar y calificar a la ciencia, a los tipos de ciencia. Y han establecido criterios para esa calificación. Mario Bunge se refiere a dos tipos de ciencia. Bunge es un autor muy importante, ¿no? En Argentina sobre todo. Mario Bunge se refiere a dos tipos de ciencia, la ciencia formal y la ciencia fáctica, y con esto termino. Cada una de las dos tienen métodos y criterios propios de estudio, ¿no es cierto? Y yo rápidamente se los voy a reseñar. Dentro de la ciencia pura o formal, dijimos ciencia pura o formal y aplicada o fáctica. Las características de la ciencia pura o formal es que no se ocupa de los hechos. A contrario sensu de la ciencia pura o formal, que no se ocupa de los hechos, las ciencias aplicadas o fácticas se ocupan de la realidad y las hipótesis que ellos fabrican se adecúan a los hechos. A su vez, la ciencia pura o formal, dentro de ella, el objeto de la ciencia pura o formal, los objetos son formas o ideas. En cambio, en las ciencias aplicadas, sus objetos son materiales. ¿De acuerdo? De respecto del método, el método en las ciencias puras o formales es la lógica, mientras que el método en las ciencias fácticas o aplicadas es la observación y la experimentación. En uno la lógica, para demostrar, que se usa para demostrar o para probar la teoría, la hipótesis o supuestos de investigación, y la otra la observación y la experimentación, como dije, que buscan confirmar si el enunciado es adecuado y se amolda al enunciado, al objeto de investigación. Por ejemplo, dentro de la ciencia pura o formal vamos a encontrar siempre la lógica y la matemática, mientras que
en las aplicadas fácticas vamos a encontrar las ciencias sociales. Bueno, eso era todo por ahora y continuamos la clase que viene. Muchas gracias.